Buenos días. Bueno, mi nombre es Juan Alfaro. Voy a ser el encargado de impartir este taller de renta de la T 2024. Bueno, a modo de introducción, lo vamos a comentar que en este taller vamos a revisar los componentes más importantes que tenemos que considerar para elaborar la renta con miras ya a la T 2024. Vamos a analizar, identificar y también confeccionar, ¿cierto?, cada uno de los registros necesarios para tener una completa y correcta declaración de renta. Esto lo vamos a revisar, ¿cierto? A partir de los tres regímenes principales que hay actualmente en nuestro país. Claro. Los regímenes vigentes que tenemos actualmente, a partir del 1 de enero del 2020, ¿cierto? Tenemos primero lo que es el régimen general 14A o semi-integrado, el régimen general ProPyme o 14D número 3, el régimen de transparencia tributaria 14D número 8. Esos son los tres principales que tenemos actualmente. Y además de eso tenemos, ¿cierto?, el régimen de renta presunta, o también, ¿cierto?, los contribuyentes que no están sujetos a la ley de impuesto a la renta. Partamos por el régimen general 14A. Ya, los contribuyentes que estén acogidos a este régimen, ¿cierto?, tienen la obligación de llevar la contabilidad completa. Además, tienen que llevar el control de los siguientes registros tributarios: la renta líquida imponible, el capital propio tributario, las rentas afectas a impuestos y el registro de rentas empresariales. La renta líquida imponible. La RLI, como también se conoce, ¿cierto?, se calcula en base de bencada y se debe informar en el recuadro 12 del formulario 22. Este registro, ¿cierto?, se informa a partir de la composición del resultado financiero del ejercicio y posteriormente se informan ajustes a dicho resultado, los agregados y las deducciones. Tenemos primero lo que es la base de vengada, que la característica que tiene es que es a partir del resultado financiero, tal como mencioné recién, ¿cierto?, que este se determina a partir de un balance o estado de resultados. A este resultado que determinemos, ¿cierto?, tenemos que agregarle los ajustes que ya pueden ser agregados o deducciones. Aquí tenemos un esquema de cómo se elabora la RLI. Tenemos los ingresos brutos, ¿cierto?, menos los costos o gastos necesarios, ajustes, y con esto, ¿cierto?, con los distintos ajustes determinamos nuestra renta líquida. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos nuestro resultado según balance que nos da 100 millones. A esto le agregamos el impuesto de primera categoría pagado en el ejercicio de 2.500.000 pesos y le deducimos un dividendo percibido de 1 millón. Esto nos da una renta líquida imponible antes del incentivo al ahorro de 101.500.000 pesos. Ahora bien, vamos a aplicar el incentivo al ahorro. Más adelante vamos a ahondar en este punto. Tenemos entonces la RLI, 201.500.000 pesos. Le restamos los retiros, que serían 20 millones. También los gastos rechazados, que no están afectos, ¿cierto?, según el artículo 21, que serían impuesto de primera categoría pagado. Y eso nos da una RLI invertida en la empresa de 81.500.000 pesos. Entonces, al aplicar el incentivo al ahorro, ¿cierto?, el 50% de mi RLI invertida corresponde a 40.750.000 pesos, que esta la vamos a rebajar de mi renta líquida antes del incentivo al ahorro, dándome como resultado, ay, perdón, dándome como resultado una RLI de 60.750.000 pesos. Y con esto, ¿cierto?, podemos determinar nuestro impuesto de primera categoría con tasa del 27%. Luego de ya determinar nuestra renta líquida imponible, lo siguiente que vamos a ver es el capital propio tributario. El capital propio que más se utiliza para determinarlo, ¿cierto?, es el método del activo, que nos plantea que al total del activo depurado se descuenta el pasivo exigible. Dicha determinación del capital propio se debe informar y homologar en el recuadro 14 de nuestro formulario 22.
Bueno, aquí tenemos las definiciones, ¿cierto? Según las normas contables, tenemos lo que es el activo que corresponde al recurso económico presente o controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro, que son beneficios económicos, ¿cierto? El pasivo es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados al vencimiento de la cual cancelar. La entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Y por último, el patrimonio que corresponde al interés residual de los activos de una empresa luego de deducir los pasivos. Incluye las inversiones de los propietarios. Bueno, a modo de ecuación acá, ¿cierto? Tenemos lo que había mencionado recién, que correspondería a los activos menos pasivos, es igual al patrimonio. Si yo tengo 1000 activos y 650 pasivos, el patrimonio correspondería a 350. Y ahora, por definición, ¿cierto? El capital propio tributario, según lo se incorporó en la ley 21.210 en el artículo 2, número 10. El capital propio tributario se entiende como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones a valores tributarios que posee una empresa. Dicho capital propio se determinará restando el total de activos que representan una inversión efectiva en la empresa, el pasivo exigible, ambos a valores tributarios. Para la determinación del capital propio deberán considerarse los activos y pasivos valorados conforme a lo señalado en el artículo 41 cuando corresponda aplicar dicha norma. Acá ahora tenemos las formas de calcular el capital propio tributario. Primero tenemos lo que es el método del activo, el cual, cierto, como he comentado, se restan a todos los activos que representan una inversión efectiva de la empresa, se le resta el valor exigible, ambos a valores tributarios. Entonces tenemos acá el total activo menos lo que corresponde a los valores INTO, que son los intangibles, nominales, transitorios y de orden, y también cuentas complementarias de activo, menos también los activos a valor financiero, ya que esto se saca a valor tributario, que es lo que sumamos acá, más activos a valor tributario, lo que nos da el capital efectivo, y a esto luego le restamos el pasivo exigible, determinando, ¿cierto?, de esta forma nuestro capital propio tributario. Ahora tenemos también la forma del método del patrimonio, que como su nombre lo, lo indica, ¿cierto?, lo determinamos a partir del patrimonio de nuestra empresa. Sumamos, ¿cierto?, la capital, las reservas, los resultados acumulados y el resultado del ejercicio. Esto nos da el total del patrimonio financiero y aquí luego, ¿cierto?, tenemos lo que corresponde a los ajustes tributarios, que corresponde a todos los ajustes que no afectan al flujo de efectivo. Claro, aquí también a modo de ejemplo, ¿cierto?, está lo que corresponde a nuestro balance de 8 columnas, ¿cierto?, aplicado a valores tributarios según se determina en la DJ 1847, ¿cierto?, que es la DJ del balance de 8 columnas. Luego de determinar nuestro capital propio tributario, tenemos lo que corresponde a la renta afecta impuestos. El rey del ejercicio, por norma general, busca determinar las variaciones positivas y negativas en el patrimonio de la empresa que se encuentren afecta a impuestos. Se debe informar en el recuadro 13 del formulario 22. Aquí tenemos un esquema, ¿cierto?, de la determinación del RAI. Tenemos primero lo que corresponde al capital positivo o negativo inicial. Luego acá agregamos el saldo positivo del registro REX, las cuentas exentas. Y luego sumamos también lo que corresponde a los retiros, dividendos o remesas de partidos en el ejercicio reajustados. Luego acá restamos, ¿cierto?, el saldo positivo del REX, ¿cierto?, si es que tenemos, y también los aportes de capital que también deben ir reajustados. Con esto, ¿cierto?, determinamos nuestras rentas efectas al impuesto global complementario.
Ya con el registro RAI determinado, lo que nos quedaría por hacer es el registro de rentas empresariales. Los registros de rentas empresariales llevan el control de los aumentos y disminuciones de aquellas rentas afectas y exentas de impuestos, además de los saldos de créditos acumulados existentes. Este registro se informa en los recuadros 15 y 16 del formulario 22. Pero aquí el registro de renta empresarial se compone de varios elementos. Estos son el RAI, que ya son la renta afecta impuestos, ¿cierto? Luego tenemos el DEDAN, que es la diferencia entre la depreciación normal y acelerada. Luego tenemos el REX, que son las rentas exentas. Luego acá tenemos el registro SAC, que corresponde al saldo acumulado de los créditos que tengamos. Y por último, ¿cierto? Tenemos el STUT, que es el saldo total de utilidades tributarias. Como norma general, ¿cierto? Tenemos que considerar que al régimen 14A se le aplican las normas de corrección monetarias, según están establecidas en el artículo 41 de la LIR, por lo que al confeccionar el registro de renta empresarial tenemos que reajustar los remanentes y las imputaciones. Es decir, ¿cierto? Los saldos que tengamos del ejercicio interior se deben reajustar al inicio y lo mismo para los retiros o dividendos. Los registros de rentas empresariales deben ser confeccionados al término del ejercicio y las imputaciones se realizan en orden cronológico. Si en un mismo día se han efectuado retiros, remesas o distribuciones por más de un propietario, la imputación a los saldos acumulados en los registros RAI de DAN o REX se efectuará en forma proporcional a cada uno de ellos, considerando el porcentaje que represente cada retiro sobre el total realizado el mismo día, salvo que la empresa pueda acreditar la cronología respectiva del mismo día. Es decir, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo tres retiros, tengo uno de 50 millones, otro de 30 y otro de 20. Entonces, las, la imputación de los saldos, ¿cierto? Para el que hizo 50 millones, va a ser del 50% del total de nuestros saldos acumulados, otra del 30% y otra del 20%. Es proporcional al monto que hayan retirado los socios en el momento. Claro, esto siempre y cuando, ¿cierto? Se haya generado la situación de que tres socios retiraron el mismo día. Ahora aquí tenemos el orden de imputación. Tenemos primero que las rentas con tributación cumplida deben ser repartidas en primer lugar, incluso con anterioridad a aquellas acumuladas en el registro RAI. En caso de que no exista saldo en los registros, el retiro igualmente se grabará con los impuestos finales. En el evento de que exista el FUR, cuando exista una devolución de capital formal, debe ser imputado en el primer lugar. Luego acá tenemos el registro SAC, que se compone del remanente del ejercicio anterior, el impuesto de primera categoría generado por la empresa, ¿cierto? Que determinamos en la RLI, impuesto de primera categoría por retiros o dividendos percibidos, luego el impuesto pagado en el extranjero sobre renta grabada en el extranjero o asociadas a retiros o dividendos percibidos en el ejercicio. Y por último tenemos los impuestos de primera categoría provenientes de reorganizaciones. Se deberá rebajar del registro SAC aquellos créditos que sean asignados a los retiros, remesas o distribuciones del ejercicio, las partidas del inciso segundo del artículo 21 de la LIR y aquellas del inciso primero que son afectas con tasa del 40%, es decir, ¿cierto? Los gastos rechazados. Estas rebajas deben ser a todo evento como última imputación del año comercial, pudiendo incluso el registro quedar en saldo negativo. Ya viendo los componentes ciertos de nuestro régimen 14A, ahora vamos a pasar a ver los componentes del régimen general PROPYME. Aquí, aquellos contribuyentes acogidos al régimen general PROPYME pueden optar llevar a contabilidad completa o simplificada, pero sí deben llevar control de los siguientes registros tributarios. Primero tenemos lo que es la base imponible en base percibida, el capital propio tributario simplificado,
La renta afecta impuestos y registro de rentas empresariales. Primero acá tenemos lo que es la base imponible. La RLI de estos contribuyentes se calcula en base percibida. Esto quiere decir que se determina la diferencia entre los ingresos percibidos y los ingresos pagados durante el año comercial. Dicha información se informa en el recuadro 17 del formulario 22. La principal característica de la determinación de la denominada base imponible es que se tomarán todos aquellos ingresos percibidos en el ejercicio y los gastos pagados en el mismo. Por lo tanto, ¿cierto? El resultado va a ser una diferencia entre el total de ingresos menos los egresos. Sin embargo, de existir gastos que no son necesarios para producir rentas, se debe realizar el ajuste correspondiente y sumarlo como un agregado a la determinación de la base imponible. Es decir, que igual que en la RLI, ¿cierto? Los gastos rechazados se tienen que agregar. Ahora acá tenemos lo que es el incentivo al ahorro que ya habíamos visto, ¿cierto? Cuando determinamos nuestra RLI, tanto para contribuyentes acogidos a los regímenes de renta semi-integrado, o sea, el 14A, ¿cierto? Como los que tributan en el régimen ProPyme, tienen la opción de acogerse a la franquicia tributaria que se encuentra en la letra E del artículo 14, es decir, el incentivo al ahorro. Esto nos permite reducir en un 50% el resultado tributario determinado, ya sea a través de la RLI en base vengada o la base imponible. Esto con un tope de 5.000 UF. Por ende, cierto, si rebajamos nuestra base imponible, nuestra RLI, también vamos a rebajar el impuesto de primera categoría que tenemos que pagar. Los requisitos de estos ciertos son, primero, estar acogidos al régimen ya sea 14A o 14D, y también el promedio anual de ingresos de su giro no debe exceder las 100.000 UF en los 3 años comerciales anteriores. Y este es el esquema cierto del cálculo. Tenemos primero la base imponible o RLI antes del incentivo al ahorro. Aquí tenemos que restar los retiros del ejercicio y aquí también tenemos los gastos rechazados, dándonos como resultado, ¿cierto?, nuestra base imponible invertida en la empresa, que en este caso son 186.459.511. Ya esta base imponible invertida en la empresa, ¿cierto?, le deducimos el 50% siempre y cuando sea un monto inferior a las 5.000 UF. Luego ya determina nuestra base imponible, ¿cierto?, ya sea con o sin lo que corresponde al incentivo al ahorro, tenemos que determinar nuestro capital propio simplificado. El capital propio simplificado se introdujo con la vigencia de la ley 21.210. Esto es para las empresas que estén acogidas a los regímenes propios. Dicho registro se debe informar en el recuadro 19 del formulario 22, que es el capital propio tributario, según lo que indica la ley 21.210 en el artículo 2, número 10. Por capital propio tributario, denominamos el conjunto de bienes, derechos y obligaciones a valores tributarios que posee una empresa. Dicho capital propio se determinará restando al total de activos que representan una inversión efectiva de la empresa, el pasivo exigible, ambos a valores tributarios. Para determinación del capital propio deberán considerarse los activos y pasivos valorados conforme a lo señalado en el artículo 41 cuando corresponda aplicar dicha norma. Claro, bueno, aquí tenemos cómo se determina. Por un lado, ¿cierto? Donde está en verde tenemos todo lo que va a valor positivo, ¿cierto? Los aportes de capital, el resultado de nuestra base imponible y las rentas percibidas por participaciones. Y por el lado del izquierdo, al lado derecho, perdón, donde está el cuadro naranja, tenemos las disminuciones de capital, base imponible en caso de tener pérdida en el ejercicio, los retiros y distribuciones, y también, cierto, las partidas del inciso segundo del artículo 21, es decir, los gastos rechazados.
Claro, aquí está el esquema, ¿cierto?, de nuestro capital propio. Tenemos primero el capital positivo o negativo inicial, agregamos los aportes de capital o aumentos de efectivos, luego aquí ingresamos la base imponible del impuesto de primera categoría, también el incentivo al ahorro, si es que tenemos pérdidas de ejercicios anteriores, también se ingresan acá, y así, y de igual forma las rentas percibidas con, o sea que por motivo de participación en otras empresas. Luego a este resultado le restamos las disminuciones de capital, pérdida tributaria del ejercicio, ¿cierto? En caso de tener nuestra base imponible en negativo, las partidas del inciso segundo del artículo 21 y los retiros y distribuciones del ejercicio. Ahora, como análisis, ¿cierto? Tenemos que la rebaja que permite la letra E del artículo 14, es decir, el incentivo al ahorro, no debe ser considerada para los efectos de la determinación del capital propio, ya que dicho cálculo tiene un efecto sobre la determinación de la base imponible, afecta impuestos de primera categoría. Por lo tanto, se debe agregar al cálculo del capital propio simplificado. Esto se debe ya que dicho monto no constituye una disminución efectiva del capital. Aquí también, ¿cierto? Los gastos rechazados constituyen un agregado a la base imponible, por lo que tributan con el impuesto de primera categoría. Sin embargo, representan un flujo para la empresa, por lo que se deben deducir de la determinación del capital propio simplificado. Y también acá, ¿cierto? Los retiros, dividendos o remesas realizados por los propietarios para efecto del cálculo del capital propio simplificado se deben deducir porque es un flujo que disminuye de forma efectiva el patrimonio de la empresa. Recordemos que en el caso de los retiros no se incluyen como flujo dentro de la determinación de la base imponible afecta al impuesto de primera categoría. Luego acá tenemos, ¿cierto? La renta afecta impuesto que, al igual que en el 14, es cierto, busca determinar las variaciones positivas y negativas en el patrimonio de la empresa que se encuentra afecta impuesto. En este caso, cuando es el régimen 14D, se debe informar en el recuadro 18 del formulario 22. Claro, y aquí le informamos de la siguiente forma. Tenemos el capital propio tributario simplificado, ya sea positivo o negativo, que determinamos con anterioridad. Saldo del REX en caso de ser negativo, va en el código 1492. Luego acá agregamos también los retiros, dividendos o remesas a valor histórico. Y a este subtotal le restamos el saldo positivo del REX al término del ejercicio, aportes de capital, ¿cierto? Y luego también el saldo del FUR por sobreprecio en la colocación de acciones de propia emisión. Eso nos da nuestra renta afecta impuesto que vamos a traspasar a nuestro registro de rentas empresariales. Y acá también, ¿cierto? El registro de renta empresarial lleva el control de los aumentos y disminuciones de aquellas rentas afectas y exentas de impuestos, además de los saldos de créditos acumulados existentes. En este caso, para el régimen 14D, se debe informar el recuadro 2021 del formulario 22. Claro, en este caso, los componentes del registro de renta empresarial son el registro RAI, que son la renta afecta impuesto, el registro REX, que son las rentas exentas, y el SAC, ¿cierto? Que es el saldo acumulado de créditos. Y bueno, además, ¿cierto? Tenemos el STUT. Como norma general, es cierto, al régimen PROPYME no se le aplican las normas de corrección monetaria, por lo que no se debe reajustar ni los remanentes, ni tampoco los retiros. Y también, ¿cierto? Los retiros o dividendos, ¿cierto? Se imputan al final del ejercicio. También, ¿cierto? En orden cronológico.
Y acá también, si en un mismo día se han efectuado los retiros, dividendos o remesas por más de un propietario, la imputación a los saldos acumulados en los registros RAID de DANOREX se efectuará en forma proporcional a cada uno de ellos, considerando el porcentaje que represente cada retiro, igual que en el régimen 14A. Aquí tenemos el orden de imputación. Las rentas con tributación cumplida deben ser repartidas en primer lugar, incluso con anterioridad a aquellas acumuladas en el registro RAID. En este caso no consideramos el de DAN debido a que en este régimen no se debe confeccionar el registro. En el caso de que no existan saldo en los registros, el retiro se grabará con los impuestos finales. Y también en el evento de que exista un FUR, ¿cierto? Por una devolución de capital formal, debe ser informado en primer lugar. Ahora pasamos al registro SAC, que corresponde al... Tenemos primero el remanente del ejercicio anterior, luego el impuesto de primera categoría que generamos a partir de la base imponible, impuesto de primera categoría por retiros o dividendos percibidos, impuesto pagado en el extranjero sobre rentas, ¿cierto? O asociados a retiros o dividendos en el ejercicio. Y también impuesto de primera categoría proveniente de reorganizaciones. Deberá rebajar del registro SAC aquellos créditos que sean asignados a los retiros, remesas o distribuciones, y también, ¿cierto?, las partidas del inciso segundo del artículo 21 de la LIR y aquellas del inciso primero que son afectadas con tasa del 40%. Estas también, ¿cierto?, se rebajan a todo evento y también son la última imputación del año comercial, también pudiendo dejar en negativo el registro. Aquí tenemos, ¿cierto?, un cuadrito del registro. Tenemos crédito por impuesto de primera categoría, no sujeto a restitución, acumulados hasta el 2019 y acumulados desde el 2020. Y luego acá tenemos sujeto a restitución y acá tenemos crédito por IPE y luego acá acumulados hasta el 2016. También cierto con crédito por impuesto de primera categoría, con derecho o sin derecho de devolución y también en crédito por impuesto pagado en el extranjero. Y ya por último tenemos el régimen de transparencia tributaria, que en este caso, ¿cierto? Los que estén acogidos a este régimen, que es el 14D número 8, están excluidos de la obligación de llevar contabilidad completa y también exentos del pago de impuestos de primera categoría. En este caso deben determinar simplemente lo que es el resultado tributario en base percibida y el capital propio tributario simplificado. Aquí también, ¿cierto? Determinan base imponible, que también, ¿cierto? Se determina de la misma forma. Con base percibida es a raíz de la diferencia entre los ingresos percibidos y los ingresos pagados durante el año comercial. Y esta se informa en el recuadro 22 del formulario 22. Y aquí también el capital propio tributario simplificado, que entró en vigencia, ¿cierto?, con la ley 21.210 para los contribuyentes acogidos a los regímenes propios. Este se debe informar en el recuadro 23 del formulario 22. Aquí está el recuadro de la determinación del capital propio tributario simplificado, que claro, este es para el régimen 14D número 8. Tenemos también capital propio tributario o simplificado, positivo, negativo, inicial, los aportes de capital de empresas que inician actividades en el año comercial, aumentos de capital del ejercicio o disminuciones. También tenemos la base imponible del ejercicio. No, acá tenemos, o puede ser también pérdida tributaria del ejercicio al 31 de diciembre. Luego aquí tenemos pérdidas tributarias de ejercicios anteriores.
Luego tenemos los retiros, remesas o dividendos repartidos en el ejercicio. Y también ingresos diferidos imputados en el ejercicio. Estos van reajustados con incremento cuando corresponde. Luego aquí tenemos los gastos no aceptados. Luego los créditos por activos fijos adquiridos en el ejercicio. Y aquí tenemos créditos por impuestos de primera categoría por participaciones en otras empresas que incrementaron la base imponible del ejercicio. Y claro, aquí lo tenemos al final, otras partidas a agregar o a deducir. Y esto nos va a determinar nuestro capital propio tributario simplificado, ya sea positivo o negativo. Claro, aquí mayor información, ¿cierto? El capital propio tributario simplificado. Tenemos que las pymes con ingresos que excedan las 50.000 UF, determinadas en conformidad y estén sometidas al régimen de transparencia tributaria, determinarán un capital propio tributario simplificado. Es decir, este capital debe determinarse de la misma forma que establece en el régimen general propio. Claro, en vez de hacer el que vimos recién, ¿cierto? Tiene que hacer el que vimos en el recuadro del 14 del número 3. Y los ajustes a realizar. Se debe descontar el crédito por impuestos de primera categoría asociados a las rentas provenientes de participaciones en otras empresas con sus respectivos incrementos cuando correspondan, por cuanto dichas cantidades no representan un aumento en el patrimonio de la empresa y fueron incluidas anteriormente en la determinación de la base impuesta. Y también, cierto, se deben descontar las cantidades que correspondan a las partidas señaladas en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 21, ya que si bien los contribuyentes acogidos a este régimen no se afectan con el impuesto de primera categoría, dichos montos no corresponden a renta, sino que son partidas representativas de disminución de capital. Claro, esto es lo mismo, ¿cierto? O sea, es decir, que se deben descontar los gastos rechazados. Y bueno, aquí terminaría la presentación, ¿cierto? La parte teórica de este taller. Así que ahora, a modo de ejemplo, vamos a elaborar una renta de un 14 de número 3 acá en el sistema. Ya. Entonces aquí en el sistema, bueno, como comentaba, ¿cierto? Vamos a ver un 14 de número 3. Y claro, lo primero que tenemos que confeccionar, según lo que vimos, ¿cierto? Es la base imponible. Pero antes de eso, voy a dirigirme acá a este menú que dice 14 TER y PROPYME. Venme acá donde dice régimen PROPYME y selecciono registro de ingresos y egresos, de que como bien vimos, ¿cierto? La base imponible se confecciona a partir de los ingresos y egresos que tengamos en el ejercicio y estos se van determinando según la información que yo vaya ingresando en el sistema, ya sea a partir de forma manual en los comprobantes o también por pago masivo de documentos. Todos los ingresos y egresos efectivos de dinero realizados en el sistema se van a dirigir acá, a este registro, lo que después se va a traspasar a mi base imponible. Entonces, claro, yo cuando, por ejemplo, ingreso un comprobante de forma manual, me va a aparecer este cuadrito. Y aquí es donde tengo que determinar el tipo de documento de la operación y también aquí el ítem de la RLI, ya que mi balance imponible tiene varios ítems y según la línea que yo ingrese, ¿cierto? O sea, puede corresponder a un tipo de ingreso o ingreso distinto. Por ejemplo, acá tenemos los ingresos percibidos, que esto se referencia a las ventas del giro, por ejemplo. Estos son ingresos del giro de vengado en ejercicios anteriores y recibidos en el ejercicio actual. También cierta extranjera, intereses y reajustes por préstamos, etc.
También cierto, la parte de egresos tenemos, por ejemplo, existencias e insumos del servicio del negocio pagado, es decir, las compras de mercaderías, o también cierto, existencia, insumos y servicios del negocio adeudados en ejercicios anteriores y pagados recién en el ejercicio actual, gastos de renta de fuente extranjera pagados, remuneraciones o honorarios pagados, adquisición de activo fijo, pagos de arriendos, gastos por exigencias medioambientales, gastos por inversión, etc. Aquí, claro, dependiendo de la operación que estemos pagando o recibiendo el pago, tenemos que seleccionar el código correspondiente y eso lo podemos ver acá en el registro de ingresos y egresos. Aquí tengo todas mis operaciones del periodo y ahora me voy a ir acá a módulo tributario, renta líquida imponible. Claro, aquí seleccionamos el periodo correspondiente. En este caso vamos a seleccionar AT 2024, régimen 14D3. Y acá, bueno, primero tenemos que apretar acá, ¿cierto? El traspaso de información para traspasar los datos de mi registro de ingresos y egresos. Y aquí, según el código, ¿cierto? Me va a mostrar. Tenemos ingresos del giro percibido, ingresos del giro devengado. Así que tenemos eso por el lado de los ingresos. Claro, aquí también arriba tenemos marcado de que mi empresa se acoge al incentivo al ahorro. Luego acá tenemos los gastos, ya sea por compras de existencias o también ciertos gastos de existencia adeudados pagados en el ejercicio, remuneraciones, honorarios, adquisiciones. Aquí tenemos partidas del artículo 21, inciso primero, y también otros gastos deducibles. Aquí tenemos nuestros egresos, nuestra base imponible, ¿cierto? Antes de aplicar el incentivo al ahorro, y aquí tenemos el incentivo al ahorro como tal. Si yo aprieto aquí el lápiz, vemos la determinación de mi incentivo al ahorro. Tenemos la base imponible antes de aplicar el incentivo, menos los gastos rechazados. Tenemos la base imponible invertida en la empresa y la deducción, ¿cierto?, del incentivo al ahorro. Entonces, eso, ¿cierto? Resta mi base imponible, determinando por una nueva base imponible de 101.252.670 y determinando un impuesto de primera categoría de 10.125.267 pesos. Entonces aquí ya tenemos nuestra base imponible determinada, guardamos acá y ahora me voy a ir al capital propio. En este caso acá selecciono el AT 2024 y selecciono el régimen 14D número 3. Mario, no, esta es la pantalla del sistema contable de otras noches. Entonces acá tenemos ahora nuestra determinación del capital propio simplificado. Le doy primero al traspaso de información. Tenemos el capital propio positivo inicial. Luego aquí tenemos la base imponible, afecta a impuestos de primera categoría que determinamos recién. Tenemos nuestros retiros y las partidas del inciso primero no afectas a impuesto único. Acá también agregamos el incentivo al ahorro. Y aquí ya determinamos nuestro capital propio simplificado, ¿cierto? Del ejercicio, que corresponde a 271.026.390 pesos. Entonces ahora, ya con nuestro capital propio determinado, nos vamos a ir al mundo tributario y seleccionamos el RAI AT 2024. Y aquí le damos a traspaso de información. Me traspasó mi capital propio simplificado, ¿cierto? Que determinamos recién. Luego aquí se agregan los retiros del ejercicio. En este caso tuvimos aportes de capital, por lo cual se resta acá.
Y nos da al final un RAI del ejercicio, ¿cierto? De 306.026.390 pesos. Entonces ya con todo esto ya determinado, puedo irme a módulo tributario y selecciono registro de rentas empresariales. En este caso vamos a seleccionar el registro 14D AT 2024. Y aquí tenemos primero acá este cuadrito en rojo, que son los remanentes del ejercicio anterior. Si yo clic en el lápiz, aquí podemos determinar el RAI inicial. Claro, en caso de tener algún otro monto, ¿cierto? Lo vamos ingresando directamente en el cuadrito y luego le damos a, primero, traspaso de información para traer la información del RAI y ya ahora calcular y guardar para que los montos que ingresamos acá como remanentes sean calculados según corresponde. O sea, claro, sean imputados, ¿cierto? Reversados, etc. Y esperemos que termine de calcular. Ahí está. Guardar datos finalizado con éxito. Entonces aquí ya traspasamos toda la información. Bueno, aquí tenemos el saldo inicial. Luego aquí tenemos el reverso, ¿cierto? Del RAI positivo inicial. Tenemos luego el RAI del ejercicio. Aquí tenemos la imputación por los retiros, ¿cierto? Dándonos un remanente para el ejercicio siguiente. Ahora, si yo voy a la pestaña de créditos, aquí también puedo ingresar los remanentes del ejercicio, ¿cierto? Ya sea según corresponda. Selección saldo acumulado, ¿cierto? A partir del 2017. Sujetos a una restitución, con o sin derecho de devolución, ¿cierto? Dependiendo del que corresponda, lo ingresamos acá y luego calcular y guardar. Aquí tenemos tasa efectiva asociada a rentas AFE. Entonces aquí también el sistema me va a traspasar mi crédito por impuesto de primera categoría que determinamos en la base imponible y posteriormente me va a realizar la imputación de mis retiros. Y ya con esto, ¿cierto? Me determina el remanente para el ejercicio siguiente. Y bueno, aquí terminaría el taller del día de hoy.